Historia de la ciencia. Y nada, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia de la Ciencia. En capítulos anteriores pues hemos recorrido digamos la etapa previa a justamente esta Edad Media y Edad Moderna, ¿no? Con todo el periodo egipcio, el periodo griego. Pero hoy vamos a mirar un poco más atrás y nos centramos, atrás no, hacia adelante, y nos centramos en la Edad Media y los precedentes clásicos, ¿no? Una etapa muchas veces mal entendida, pero absolutamente clave para que la ciencia moderna pueda existir, ¿no? Digamos que durante mucho tiempo se ha hablado de este periodo como una época oscura, pero esa visión simplifica en exceso la historia. Hoy vamos a ver que más que ausencia de ciencia, hubo continuidad, reflexión y transmisión del saber, y para ello contamos con una historiadora a la que admiro y a la cual he invitado y agradezco mucho que esté aquí, que es Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Manu, buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de cuándo escuchen este podcast. Pues sí, efectivamente, muchas gracias. Vamos a hablar de un periodo que realmente no es un periodo que tenga un vacío intelectual, sino que nos encontramos en una etapa, en un tiempo en el cual se reorganiza el conocimiento, una etapa de la cual pues ya se conservan textos, una etapa en la que se debatieron ideas y desde luego en la cual se van a sentar las bases del pensamiento científico posterior. La verdad es que sin ese trabajo silencioso y acumulativo, la revolución científica moderna simplemente no habría sido posible. Totalmente, Mónica, ¿no? De hecho, pudiéramos decir que es una etapa quizás de conservar, transmitir, transformar al ritmo que fuese, pero de alguna manera avanzó, ¿no? Y quizás durante siglos la ciencia, este avance fue menor, ¿no? En cuanto a hitos o descubrimientos, ¿no? Pero de alguna manera también no se perdió lo que ya se sabía, ¿no? Se conservó ese conocimiento y no fue, imagino, una tarea fácil, ¿no? Para los científicos de aquella época, ¿no? Aquí hubo mucho de copiar manuscritos, comentar textos, enseñarlos generación tras generación, y fue una forma de resiliencia intelectual frente al olvido, ¿no crees así? Pues sí, así es. La Edad Media, como tú decías antes, es esa etapa que algunos han calificado como una etapa un tanto oscura, pero realmente nos encontramos en un espacio de diálogo entre culturas, lenguas, tradiciones. La ciencia moderna es heredera directa de ese esfuerzo colectivo, y comprender esto nos obliga muchas veces a repensar la historia del conocimiento como un proceso continuo y no como una sucesión de rupturas absolutas. Cierto es, mejor explicado imposible, ¿no? De alguna manera vamos a intentar, a partir de lo que conocemos, ¿no? Vamos a profundizar en estas dos épocas históricas con respecto a la ciencia, ¿no? Por un lado vamos a ver el papel de la ciencia en la Edad Media y Moderna, ¿no? En el sentido de que la ciencia en la Edad Media no desapareció, sino que se desarrolló principalmente pues, en monasterios, universidades y en el mundo islámico, ¿no? Esa otra vertiente de esta etapa, ¿no? De manera coetánea. Y se conservaron, introdujeron textos clásicos de la antigüedad que, bueno, dieron paso a esta edad moderna, donde la ciencia dio un salto cualitativo con nuevos métodos de observación y experimentación, ¿no? Así pues, este periodo pues sentó las bases de la ciencia moderna, ¿no? Sí, claro, sin duda es importante contrastar, ¿no?, qué hay de cierto en ese estereotipo de la Edad Media como una época de represión intelectual. Vuelvo a retomar esa idea que iniciabas tú y la de mis palabras anteriores, ¿no? Ese estereotipo de una Edad Media oscura, anticientífica, es algo simplista, es parcialmente falso. Es cierto que existen límites que impone la religión, pero también hay debate intelectual, hay producción de conocimiento. Sin duda, las universidades medievales van a fomentar el estudio de la lógica, de la medicina, de la astronomía, de la represión. No va a ser algo uniforme, no es algo constante. No podemos hablar de algo que se está cercenando de manera permanente. Totalmente. De hecho, si le damos la vuelta, ¿no?, a la película, ¿no?, hubo muchos campos de desarrollo e innovación en estas dos etapas, ¿no? En la Edad Media destacaron avances en agricultura, arquitectura, medicina, navegación, que ahora veremos algunos de ellos, ¿no? Y se introdujeron innovaciones técnicas como, por ejemplo, el molino hidráulico, el arado de pesado, o, bueno, en la Edad Moderna sobresalieron la astronomía, la física, la anatomía, y finalmente pues el desarrollo científico, ¿no?, se volvió más experimental y sistemático, y es digamos, el camino que dio posteriormente paso al siglo de las luces, ¿no es así? Claro, es que no podemos obviar los factores que fueron favoreciendo todo el desarrollo tanto en la Edad Media como ya posteriormente en la Edad Moderna. Hay que hablar de ese contacto entre culturas, sobre todo con el mundo islámico, que sin duda va a favorecer la transmisión del saber.
el crecimiento de las ciudades. Con respecto a las ciudades, pensemos que ya desde el siglo X y por el auge del comercio y de las peregrinaciones que se estaban produciendo, surgieron grandes ciudades, sobre todo en zonas de puertos marítimos, de encrucijadas de caminos, ¿no? O también las universidades. ¿Qué pasa con las universidades? Esto hace que se pueda impulsar el intercambio intelectual. Fíjate, de hecho, no podemos obviar hechos como que ya desde el siglo XIII en la Universidad de Oxford, personajes como Groteste afirmaban que habría que basarse en la experimentación, y hay un discípulo suyo muy importante, que hablaremos de él, es Bacon, definió el método científico conocido de 4 fases y desarrolló estudios de óptica que incluso le permitieron diseñar las primeras gafas. Wow, poca cosa, ¿no? Pues si quieres, sin ir, vamos al grano y vamos a un poco los precedentes de esta antigüedad clásica, ¿no? Vamos a hacer un barrido de algunos antecedentes que, en la antigüedad clásica tuvieron gran impacto en la Edad Media y moderna, como es el caso de uno de ellos, es Marco Terencio Varrón, que fue uno de los grandes sistematizadores del saber antiguo. Su obra influyó profundamente en la organización medieval del conocimiento. Nació en el 116 a.C. en Italia, en Reate, y falleció en el 27 a.C. en Roma. Y digamos que él no buscaba descubrir leyes nuevas, sino ordenar lo existente, algo fundamental para que el saber pudiera transmitirse, ¿no? Y ahí lo unimos con este concepto de transmisión, ¿no? Sí, la verdad es que Varrón puso de manifiesto que clasificar y organizar el conocimiento era ya una forma de hacer ciencia, sobre todo cuando el objetivo que se marcaba era la conservación de cara al futuro. Cierto es. Y ahora vamos a uno de los grandes, ¿no? A Séneca, ¿no? Él reflexionó sobre la naturaleza desde la filosofía, ¿no? Intentando comprender los fenómenos físicos sin recurrir al mito, ¿no? Y esto era súper revolucionario para el momento. Hablamos del 4 a.C. cuando nació en la Córdoba de la Hispania romana y falleció en el 65 después de Cristo en Roma, ¿no? Centrándonos así en su saber más básico, su interés no era técnico, sino intelectual y moral. Él entendía la naturaleza como parte del ejercicio racional humano, y esto marcó pues el inicio de lo que ya en el siglo XIX se constituiría como la biología como tal, ¿no? Bueno, a modo de reflexión sobre Séneca, hay que decir que él representó esa ciencia reflexiva, ¿no? Donde conocer la naturaleza era también conocerse a uno mismo. Y ahora, si me dejas, voy a mencionar yo a Plinio el Viejo, porque Plinio recopiló el saber natural de su tiempo en una obra monumental. Nació en el 23 después de Cristo en Como, Italia, ciudad que he tenido el placer de conocer hace relativamente poco y que desde luego es muy recomendable, y murió en el 79 después de Cristo en Pompeya, un yacimiento arqueológico, unos restos arqueológicos que creo que todos deberíamos visitar en algún momento. El objetivo de Plinio el Viejo no era explicar, sino realmente preservar todo lo que se sabía sobre el mundo natural. Cierto es, ¿no? Pudiéramos decir que Plinio nos recuerda que transmitir conocimiento, pues, es tanto más importante como producirlo, ¿no? Y sentaría pues las bases de lo que hemos comentado, ¿no? Las futuras universidades y demás. Pues si te parece, vamos a la ciencia de la Edad Media Europea como tal. Y nada, ¿qué nos puedes contar, Mónica? Pues yo me quiero centrar, en este caso, en esa Edad Media y sobre todo en Europa, en un personaje muy especial, Hildegarda de Bingen, que nace en el 1098 en una ciudad de nombre casi impronunciable, ¿no? Bermersheim, en Alemania, y muere en 1179 en Ruppersberg. Hildegarda sí es una figura extraordinaria, fue, podemos decir, médica, botánica, pensadora, en un mundo dominado por los hombres. ¿Qué es lo que va a hallar Hildegarda? Pues va a hallar una vía para experimentar su sentimiento religioso de manera plena a través de la mística, como muchas mujeres lo van a hacer después. ¿Por qué hace esto? Pues porque las mujeres en esos momentos estaban marginadas de la vida de la Iglesia, y la Iglesia era la institución más importante en la sociedad medieval. Fíjate, Manu, que Hildegarda nunca aprendió a escribir y dictaba a un monje, Volmar, en principio sus visiones, que fueron aprobadas por el Papa, por cierto, ¿no? Y después va a ir elaborando numerosas obras. Una de las más llamativas, quizás, y más vinculada a este ámbito del mundo de la ciencia, es el libro de la sutileza de las criaturas divinas, una enciclopedia de ciencias naturales muy original. De hecho, va a abordar cuestiones muy importantes relacionadas con la menarquía y la menopausia de la mujer. Y esto es un progreso importante en un mundo convencido desde la antigüedad que la sangre menstrual era maléfica y que podía hacer cosas tan inverosímiles como transmitir la rabia, marchitar la hierba o empañar espejos. Hildegarda borró todos esos conceptos.
También ella planteó una concepción heliocéntrica del mundo, fíjate, y de la teoría de la circulación de la sangre. Y también esa obra de Hildegarda va a inspirar en la década de los años 80 y en el siglo XX algunos planteamientos que puso en marcha la medicina o lo que se llama la medicina alternativa. Sin duda, la obra de Hildegarda pues demuestra que la observación empírica y la espiritualidad pudieron convivir sin contradicción alguna. La palabra es wow, me sorprende mucho y gracias por contribuir con esto, porque finalmente Hildegarda rompe el tópico de una edad media sin ciencia y sin mujeres pensadoras, ¿no? Totalmente, ¿no? Y sí que contribuyó. Pues si te parece, vamos a Roger Bacon, como has mencionado antes muy bien en antecedentes. Él defendió con fuerza la experiencia y el experimento frente a la autoridad de los textos, ¿no? Que era poca cosa para el momento que estamos hablando, cuyo nacimiento fue en el 1214 en Chichester, Inglaterra, y falleció en el 1292 en Oxford. Y claro, esta idea que él planteaba era muy incómoda para lo que es el movimiento de la época, ¿no? Y sobre todo para su tiempo. Pero participó claramente en el método científico moderno porque fue una contribución esencial, ¿no? Quizás rompedora, pero esencial. ¿No crees así, Mónica? Totalmente. Fíjate que yo antes hablaba de ese método científico, ¿no? Y yo especifico ahora algunas de las 4 fases que plantea Bacon, ¿no? Son para lograr ese método científico: la observación, la hipótesis, la experimentación y la verificación. O sea que no está nada alejada de lo que tenemos que hacer hoy en día, ¿no? A la hora de investigar. Desde luego él muestra que el conflicto entre autoridad y experiencia se convierten en uno de los motores del progreso científico. Y bueno, Tomás de Aquino, un personaje que, como anécdota, tengo que empezar a contar, Manu, que cuando yo me examiné allá en la antigüedad de lo que en aquel momento se llamaba selectividad, pues Tomás de Aquino se estudiaba en filosofía y yo era el único autor que no me había estudiado en todo el curso. Y entonces la noche antes del examen decidí, tengo que estar toda la noche estudiando a Santo Tomás de Aquino porque me puede caer en selectividad. Bueno, estuve toda la noche estudiando y no me cayó, pero sí aprendí, entre otras cosas, que él integró razón y fe, que consiguió legitimar el estudio racional de la naturaleza, que nació en 1225 en una ciudad italiana llamada Rocaseca y que murió en 1274 en Fossanova. Cuando era joven lo llamaban el buey mudo porque tenía un carácter silencioso y muy reservado. Él era discípulo de Alberto Magno, que decía: «Este buey mugirá tan fuerte que se oirá en todo el mundo». La familia de Tomás de Aquino se oponía a que ingresase en la orden de los dominicos e incluso le retuvo contra su voluntad durante un tiempo. Tomás de Aquino era extremadamente metódico y dictaba a varias personas a la vez, desarrollando ideas complejas con una claridad poco común. Una de sus aportaciones más notable, por no decir la más notable, fue integrar la razón y la fe. No realizó experimentos, pero hizo algo decisivo para la historia de la ciencia. Integró la filosofía aristotélica con el pensamiento cristiano y defendió que estudiar la naturaleza mediante la razón no contradice la fe, sino que la complementa. Con ello consiguió legitimar la ciencia natural dentro del mundo cristiano y permitió que la observación y el razonamiento sobre la naturaleza fuesen actividades intelectualmente aceptables en las universidades medievales. Claro, pudiéramos decir al final que la filosofía tiende esos puentes, ¿no?, entre lo que se conocía como espiritualidad o mundo cristiano y la ciencia natural, ¿no? Así que pudiéramos decir que la ciencia se desarrolló dentro del marco intelectual cristiano, pero bueno, gracias a él hubo esa entrada, ¿no? Como reflexión podemos decir que Tomás de Aquino permitió que la razón científica encontrara un espacio estable en la cultura medieval y nos recuerda que la ciencia también necesita marcos culturales que la hagan posible. De hecho, una de sus grandes aportaciones no fue descubrir nuevas leyes naturales, sino crear el espacio intelectual donde esas leyes podían buscarse sin miedo, ¿no? Y gracias a él, pues la razón científica encontró un lugar estable desde que él la desarrollara en Europa, ¿no? O que otros, investigadores posteriores así lo hicieran, ¿no? Pues si te parece, vamos a ir un poquito al mundo musulmán y la ciencia, ¿no? Y a mí me encanta esta figura porque vamos a hablar de Avicena, cuyo nacimiento fue en el 980 en el actual Uzbekistán, ¿vale? Y falleció en 1037 en el actual Irán. Y él, Avicena como tal fue una autoridad médica que durante siglos, tanto en el mundo islámico como en Europa, pues tuvo cabida y todas sus contribuciones pues llegaron, ¿no?
una de las cosas que es admirable es que él era un niño prodigio. Ya a los 10 años había memorizado el Corán, a los 18 dominaba medicina, filosofía, matemática y astronomía, poca cosa, y curó al emir de Bujará, que eso le permitió, parece como que la vida se lo puso ahí, ¿no? Le dio acceso a una de las mejores bibliotecas del mundo islámico, que él mismo dijo que aprendió más en esa biblioteca que en cualquier maestro, ¿no? Él escribió el manual médico más completo de la historia en ese momento, ¿no? De la época, cuya obra principal fue el Canon de la Medicina. No solo era un libro como tal, sino un sistema médico completo donde reunía el saber griego, tanto las bases de Hipócrates y Galeno, como el conocimiento persa y árabe e incluso sus propias observaciones clínicas, ¿no? Durante siglos no hubo otro texto tan organizado, tan claro y exhaustivo como este, y cierto es porque su método combinaba con observación clínica y teoría médica. Digamos que su experimento más notable fue el método clínico en medicina, y como tal, pudiéramos decir que no destacó por un experimento puntual como tal, sino por el cambio de paradigma que supuso el practicar la medicina hasta que llegó a sus manos, ¿no? Así pues, en su obra clave, en el Canon de la Medicina, como hemos dicho, pues él observó sistemáticamente síntomas, comparó casos clínicos, evaluó tratamientos, defendió por un lado que un medicamento debía probarse en condiciones controladas. Fijaos, ¿no? Lo que a día de hoy supone un ensayo clínico, pues ya se estaba diciendo desde el año 1000 más o menos, ¿no? Curioso, ¿no? A mí me lo parece al menos, ¿no? Y sus efectos, pues, de estos medicamentos debían observarse antes de aceptarlo como eficaz, ¿no? A mí es que me sorprende porque fue el padre de los ensayos clínicos. Yo que doy una asignatura de eso, empezamos por ahí y la gente se sorprende, ¿no? Entonces, bueno, esto es sorprendentemente cercano a esta medicina basada en la evidencia, que es el nombre a nivel terminológico que tenemos a día de hoy, de las enfermedades contagiosas o infecciosas, las hereditarias. Y bueno, él concluyó pues que algunas enfermedades se transmiten por contacto, no por castigo divino ni desequilibrio místico, que era lo que hasta ese momento, ¿no, Mónica? Que tú sabes de esto mucho más que yo, ¿no? Se decía, ¿no? Claro, fíjate, él consiguió demostrar cómo la ciencia, bueno, pues se puede viajar, puede transmitirse entre culturas y lenguas sin perder ningún rigor. Nos mostró que la ciencia puede avanzar incluso cuando no podía disponer de laboratorios modernos, ¿no? Pero una de sus grandes aportaciones podemos considerar que fue introducir el orden, la observación sistemática y el razonamiento crítico en la medicina. La verdad es que durante varios siglos, bastantes siglos, ese canon fue el manual médico de referencia en Europa y el mundo islámico, y consiguió demostrar que el conocimiento científico puede viajar, ¿no? Como decía antes, entre culturas, y desde luego sobrevivir al paso del tiempo si está bien fundamentado. Y en esta línea yo creo que debemos introducir también la figura de Averroes, ¿no? De este mundo musulmán y la ciencia, porque Averroes defendió la autonomía de la razón frente a interpretaciones religiosas estrictas. Él nació en lo que en aquellos momentos era Al-Ándalus, que nosotros hoy conocemos como Córdoba, en el año 1126, y va a morir en 1198 en Marrakech. Una de sus aportaciones más notables, por no decir la más notable, fue comentar a Aristóteles desde la razón. Él no realizó experimentos en el sentido moderno, pero es verdad que hizo algo clave: comentar de forma sistemática esa obra de Aristóteles, defendiendo que la razón y la observación natural tienen autonomía frente a la teología. De hecho, gracias a Averroes, Aristóteles pudo reincorporarse como figura de estudio a las universidades europeas, se consiguió legitimar el estudio racional de la naturaleza y marcó el germen de la biología como ciencia. De hecho, esos comentarios a Aristóteles, pues influyeron de forma muy intensa y muy profunda en las enseñanzas que se transmitían en esos momentos en las universidades europeas. Así es. De hecho, Averroes representa la idea de que la razón es una herramienta universal para comprender la naturaleza, ¿no? Y fue uno de los grandes contribuyentes a esta idea de salir de la evolución natural de la filosofía natural, ¿no? Hasta lo que conocemos como la biología, como muy bien has comentado, ¿no? De hecho, Averroes nos recuerda que la ciencia también avanza cuando se defiende el derecho a razonar, ojo, cuidado con esto, ¿no? Y que su legado como tal no está en un experimento concreto, sino en haber protegido la idea de que comprender la naturaleza exige pensar libremente, incluso cuando eso genera un conflicto con la autoridad. De hecho, Averroes, no sé si lo sabes, pero es el nombre del portal andaluz de educación, ¿no? Mejor dicho, de innovación educativa,
y en el momento en el que yo lo supe no le di la mayor de las importancias y fíjate, ¿no? Al final siempre tiene un enlace histórico y con mucho fundamento, ¿no? Pues vamos a otro más, que fue al-Khwarizmi. No sé si lo pronuncio bien, la verdad, que me corrija alguien, pero él como tal sentó las bases del álgebra y del cálculo moderno, o sea que digamos que las matemáticas modernas, gracias a pasar por sus manos, dieron un salto evolutivo muy importante. Estamos hablando del 780, el año 780, en lo que actualmente es Irán, y falleció en el 850 en lo que actualmente es Bagdad, ¿no? Sus métodos permitieron resolver problemas concretos de forma muy sistemática, que para la época no lo eran tanto, ¿no? Y él corrigió muchas de las cuestiones más de aritmética y de álgebra, del cálculo moderno de matemáticas, que hasta ese momento eran incorrectas, ¿no? Así pues, con al-Khwarizmi, ¿no?, el pensamiento científico gana una herramienta clave, que es el lenguaje matemático, y esto es esencial, ya lo veremos en próximos capítulos, que hablaremos siempre de ese proceso de matematización o geometrización de la ciencia, las diferentes ciencias, desde la física, la química, la biología, y es esencial, ¿no? Bueno, Mónica, vamos a abrir un gran melón. A mí me lo parece que fueron coetáneos todos estos autores que hemos abordado, porque bueno, algunos puede que sí, otros que no, a ver qué piensa la audiencia. Entonces, bueno, la historia de la ciencia entre la antigüedad, la Edad Media y la transición a la modernidad no es la de un grupo de investigadores trabajando juntos en un mismo tiempo y lugar, ni muchísimo menos. Pero bueno, era una conversación intelectual que se extendió durante más de 1000 años, ¿no? Y la obra de uno sirvió a la de otro y así continuamente, ¿no? Autores como Marco Terencio Varrón, Séneca y Plinio el Viejo no fueron medievales ni coetáneos entre sí en el sentido más estricto, ¿no? Pero sus obras se convirtieron en referencias fundamentales durante toda la Edad Media. Así pues, tampoco colaboraron con los pensadores posteriores, pero sí les proporcionaron pues estas herramientas, ¿no? El marco conceptual o enciclopédico, como queramos verlo, desde el que se organizó el saber natural durante siglos, ¿no? Fíjate, todo este planteamiento que hemos ido haciendo, ¿no? Es verdad, yo pensaba, claro, Séneca, Plinio el Viejo, unas fechas muy diferentes, ¿no? Y luego hablamos de otros personajes. Pero creo que esta idea de encuadrarlos, no porque sean coetáneos, sino porque van a ser quienes organicen ese saber natural, quienes proporcionen ese marco conceptual, bueno, pues creo que es una gran idea, ¿no? Es verdad que durante toda la etapa medieval la ciencia fue avanzando de una forma fragmentada, diversa. De hecho, Hildegarda de Bingen, de quien hablábamos antes, pues fue parcialmente coetánea de Averroes, pero no hay constancia de que hubiese contacto alguno entre ellos. Ambos representan formas distintas de aproximarse al conocimiento. Hildegarda desde esa observación natural que integra con la espiritualidad, con el misticismo, y Averroes desde ese comentario filosófico racional de Aristóteles. Ellos no se enfrentaron ni colaboraron, pero si nos damos cuenta, ilustran cómo en distintos contextos culturales se estaban desarrollando respuestas paralelas a las mismas preguntas sobre la naturaleza. También es cierto que hay una relación tensa, de forma indirecta, entre Roger Bacon y Tomás de Aquino, que fueron claramente coetáneos. No hay constancia de que hubiese una relación personal entre ellos, pero sí que tenemos muy claro que sus enfoques intelectuales divergían, ¿no? Bacon criticaba el exceso de autoridad y defendía la experimentación como base del conocimiento, mientras que Tomás de Aquino buscaba integrar razón y fe dentro de un sistema filosófico coherente. Ellos no se apoyaron mutuamente, pero es cierto que ambos contribuyeron desde posiciones muy distintas a legitimar el estudio racional de la naturaleza. Genial, qué bien, ¿no? De esa manera, al final, podemos pasar al mundo islámico, ¿no? Donde aquí hablamos de Avicena, ¿no? Y de Averroes, y precisamente estas dos figuras no fueron coetáneas entre sí, pero sí estuvieron profundamente conectados intelectualmente, ¿no? Avicena influyó de manera decisiva en Averroes, especialmente en todo el área que hemos comentado, en medicina y filosofía natural, aunque Averroes también criticó algunos de sus planteamientos. Claro, siendo así, ¿no? Las obras de ambos pues llegaron a Europa a través de diferentes traducciones latinas y fueron estudiadas pues posteriormente por Tomás de Aquino, otra figura que hemos ensalzado, ¿no? Quien utilizó a Averroes como interlocutor crítico. De hecho, de esta manera no se trató de una relación amistosa como tal, ni de colaboración, sino de un diálogo intelectual a distancia, donde las ideas se transmitían, se discutían y transformaban, por otra parte, ¿no? Así pues, al-Khwarizmi no fue coetáneo de ninguno de los pensadores medievales europeos más conocidos, pero la influencia que tuvo pues fue silenciosa y decisiva. Sus obras matemáticas, traducidas siglos después, proporcionaron herramientas esenciales
sobre todo al campo del álgebra, los algoritmos, el uso sistemático de los números arábigos, sin las cuales, ¿no?, hubiera sido imposible el desarrollo posterior de la ciencia, ¿no? Y claro, hubiera avanzado de quizás un menor rango de velocidad como tal, ¿no? Digamos que estas figuras pues no tuvieron conflictos ni debates directos como tal, pero bueno, su legado operó como infraestructura intelectual para generaciones futuras, sin duda. Sí, la verdad es que en conjunto estos pensadores no formaron una comunidad científica en el sentido moderno, como lo entendemos hoy en día, ni tampoco trabajaron codo con codo en laboratorios compartidos. Esa relación fue, podemos decir, más profunda y duradera, ¿no? Esa red histórica de influencias, tensiones y herencias, donde unos conservaron el saber, otros lo comentaron, algunos lo criticaron y otros lo transformaron. La verdad es que esa ciencia medieval y premoderna avanzó así, no por grandes colaboraciones personales, sino por esa conversación prolongada entre autores que muchas veces nunca se conocieron, pero que pensaron juntos a través del tiempo. Una conversación como la que tenemos ahora mismo, ¿no? Muchos de esa ciencia que se convierte en ese puente histórico, muchos de estos pensadores pues fueron coetáneos, influyeron mediante traducciones, comentarios. Desde luego está claro que tanto el mundo islámico como el europeo compartieron textos, ideas y métodos, ¿no? Y la ciencia pues creo que avanzó gracias a esa red invisible de transmisión cultural. Totalmente, Mónica. De hecho, podemos reflexionar, ¿no?, que la ciencia medieval no fue un paréntesis, que eso en muchas fuentes siempre se pone así, ¿no? Y es porque a lo mejor no hubo tanta cantidad, ¿no?, cualitativamente hablando, de hitos científicos, ¿no? Pero fue un puente esencial e imprescindible hacia la modernidad. Sin ese legado, la revolución científica posterior es que no habría tenido cimientos sólidos, ¿no? Así que nada, solo me queda decirte, Mónica, que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio como historiadora sabia, compañera, profesora, y de verdad que tu capacidad reflexiva siempre da que pensar y por eso quise contar contigo para este episodio especialmente. Y nada, como has demostrado otras veces y con creces a lo largo de todo este capítulo, ¿no?, y a título personal, que te conozco de hace unos añitos, pues gracias y espero pues que nos veamos pronto. Gracias a ti, Manu, por invitarme a formar parte de este proyecto, tu proyecto, en el que yo creo que tantos desvelos, tiempo e ilusión has puesto, ¿no? Creo que todos entenderemos que la ciencia es un proceso largo, colectivo y lleno de matices, ¿no? Para mí ha sido un placer recorrer junto a ti cómo se construyó ese conocimiento científico en la Edad Media y cómo se ha ido transmitiendo. Desde luego es un lujo, Manu, poder contar con docentes tan implicados como tú. Yo aprovecho también para recomendar a quienes nos escuchen que vean esos TikToks que hace Manu, divulgativos, pero también llenos de conocimiento e ilustrativos, ¿no? Merece la pena, sin duda. Gracias, Manu, por invitarme. Muchas gracias. No me esperaba eso. Me encanta, me encanta. Nada, quien quiera verlo, yo soy bio.manublack y ahí que me busquen, ¿no? En casi todas las redes sociales estoy. Pues nada, muchísimas gracias y lo que queda es nuestra típica reflexión final. Vamos a intentar aunar todo esto y en un tono un poco más narrativo, ¿no? Pues vamos a ello. Cuando miramos atrás y recorremos el camino de la ciencia desde la antigüedad clásica hasta la Edad Media y los albores de la modernidad, no estamos solo repasando nombres y obras del pasado. Estamos observando el momento en el que la humanidad aprendió a conservar, ordenar y reinterpretar el conocimiento, evitando que siglos de reflexión sobre la naturaleza se perdieran en el tiempo. Autores como Varrón, Séneca y Plinio el Viejo no fueron medievales, pero sus escritos se convirtieron en pilares del saber durante toda la Edad Media. A través de sus enciclopedias, reflexiones filosóficas y recopilaciones naturales, enseñaron que la naturaleza podía observarse, describirse y explicarse sin recurrir únicamente al mito, dejando un legado intelectual que atravesó siglos. En la Edad Media europea, figuras como Hildegarda de Bingen mostraron que la observación de la naturaleza y la práctica médica podrían convivir con espiritualidad, mientras que Roger Bacon defendió que la experiencia y el experimento eran esenciales para conocer el mundo, incluso cuando esa idea chocaba con la autoridad establecida. Por otro lado, Tomás de Aquino integró razón y fe, legitimando el estudio de la naturaleza como una actividad racional y necesaria dentro del pensamiento cristiano. Pasando al mundo musulmán, Avicena y Averroes desempeñaron un papel decisivo al conservar, comentar y ampliar el saber antiguo. Avicena sistematizó la medicina en el canon, que sería referencia en Europa durante siglos,
mientras que Averroes defendió la autonomía de la razón y la importancia del pensamiento aristotélico, influyendo profundamente en las universidades medievales. Al-Khwarizmi, desde el ámbito matemático, aportó herramientas fundamentales como el álgebra y los números arábigos, sin las cuales la ciencia moderna sería inconcebible tal y como la conocemos. Juntos, estos pensadores cambiaron algo más profundo que el contenido del saber, cambiaron la manera de relacionarse con el conocimiento. Rompieron con la idea de que aprender era solo repetir la autoridad del pasado y sentaron las bases de una actitud intelectual basada en el estudio, el comentario crítico, la observación y, poco a poco, la experimentación. La ciencia en la Edad Media y en la transición hacia la modernidad no fue un paréntesis ni un retroceso, sino un cambio de mirada. A partir de este largo proceso, el ser humano dejó de preguntarse únicamente qué decía la tradición para empezar a preguntarse cómo funciona la naturaleza. Porque se comporta de determinada manera, sí, pero hasta qué punto esas ideas podían discutirse, contrastarse y transmitirse, ahí residía la verdadera importancia. Y quizás esa sea su herencia más valiosa, recordarnos que la ciencia no avanza solo mediante grandes revoluciones, sino también gracias a la conservación del saber, al diálogo entre culturas y al esfuerzo por comprender el mundo con las herramientas disponibles en cada época. Que el conocimiento científico no nace de rupturas absolutas, sino de una historia continua de preguntas, traducciones, comentarios y revisiones. Porque al final, comprender la naturaleza no significa imponerle respuestas definitivas, sino aprender a escuchar su lógica, a seguir el hilo del pensamiento humano a lo largo del tiempo y a reconocer que incluso en épocas consideradas oscuras, se encendieron luces que hicieron posible la ciencia moderna. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. En el próximo capítulo, que será el capítulo 3, veremos cómo este legado desemboca en la revolución científica. Vamos a abordar específicamente pues, la revolución copernicana, las figuras de Kepler, Galileo, Newton, bueno, con respecto al estudio del universo y bueno, por otro lado, en la parte de la historia biomédica abordaremos la contribución de Harvey, que para mí es uno de mis grandes exponentes y de los favoritos. Pues nada, muchísimas gracias por venir, por escucharnos y hasta la próxima.